ser como niños. Vaya lección que me ha dado un niño de tan solo 5 años. Anoche tocó ver la historia de Salomón. Mientras él miraba la serie, voltea y me dice, ¿Dios le da la sabiduría a Salomón para que resolviera problemas? Y fue entre pregunta y afirmación. Así es, le dije. Dios en su palabra le dice que si tú la pides, Él te la dará sin reproche. Y eso hizo Dios con Salomón. Él la pidió y Dios se la dio. Esa noche tenía que salir a visitar a una persona. Esperé a que terminara el capítulo y salimos. Camino a la casa de esta persona, él se duerme en el auto, así que llegando a la casa de mi amistad, lo cargué y lo puse en un sillón para que siguiera durmiendo. Apenas lo había puesto en el sillón y se despertó, se sentó y me miró obviamente desconcertado porque no conocía el lugar y lo primero que me dijo fue, mi carro, quiero mi carro. Yo no sabía de qué carro me estaba ya hablando y es que al salir de la casa él tomó un carro de juguete en su mano y cuando se durmió pues lo soltó, yo lo bajé y ya no lo traía. Y él insistía que quería su carro. Salimos de la casa, fuimos por su auto y en el camino pues le recordé de alguna forma su comportamiento, que dejara de hablar, dejara de insistir de esa manera y que pues si continuaba con esa actitud pues iba a haber una consecuencia, ¿no? Total que regresamos a la casa, él entra muy contento con su auto en la mano y se sienta y yo me siento y empiezo a platicar con esta persona. Fue aproximadamente un tiempo de 30 a 40 minutos. Cuando termino de hablar y empiezo a despedirme, él voltea, me ve y con una sonrisa muy diferente me dice, abuela, me entretuve con el pez. Y yo le pregunté qué pez y es que delante de él estaba un pez. Y bueno, nos despedimos, salimos de la casa y la verdad es que yo quedé muy asombrada porque durante esos 30 40 minutos él estuvo muy tranquilo, parecía que no había niño durante esa visita y obviamente mientras caminábamos de regreso al auto se lo quise reconocer. Mientras yo le decía que reconocía su esfuerzo y que había sido muy notable, él me voltea a ver con una sonrisa diferente y me dice, abuela, es que pedí sabiduría. Me detuve, no, me agaché, lo vi de frente y le dije, cuéntame más, ¿qué pasó? Y me dice, abuela, pedí sabiduría a Dios, pero su mirada era diferente, ¿sabes? Como complacido, como alguien que está satisfecho y me encanta porque él concluye y me dice, y me la dio y me entretuve con el pez. Y la verdad es que esto me golpeó, ¿no? Porque se lo dije una vez y, y era tanta su emoción que me dijo, abuela, yo le pedí sabiduría a Dios y Él me la dio. Sabiduría en el Antiguo Testamento es una palabra en hebreo, hokmah, que significa habilidad o destreza para hacer algo bien, inteligencia práctica, prudencia para tomar decisiones, capacidad de vivir conforme a los caminos de Dios. Y en el Nuevo Testamento es la palabra griega Sofía, que significa sabiduría divina, comprensión espiritual, conocimiento aplicado con rectitud y la capacidad de discernir la voluntad de Dios. Conocimiento es saber hechos o información. Entendimiento es comprender el significado de lo que se ve. Y sabiduría es aplicar correctamente ese entendimiento para vivir conforme a Dios. Y es que Santiago 1 del 5 al 7 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente sin despreciar a nadie, pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Muchas veces
Dios me habla a través de Caleb, un niño de tan solo 5 años, y me recuerda este versículo, Mateo 18 del 2 al 3. Jesús llamó a un niño y poniéndolo en medio de ellos dijo, les aseguro que si no cambian su conducta y vuelven a ser como niños, una versión dice, a la sencillez de un niño, no entrarán en el reino de los cielos. Ayer mismo veía un video sobre un pastor. Dios le decía a él y a su esposa, expongan a sus hijos a mi presencia y yo tendré un encuentro con ellos. Esto llamó mucho mi atención. Ayer pude ver cómo un niño de 5 años le llamó, le buscó y le pidió creyendo y pude ver cómo Dios se acercó. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El que tenga oídos, que oiga. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El que tenga oídos, que oiga.